Bienvenidos a este espacio de Telesur, un espacio que rompe con las barreras de la hegemonía mundial. Con ustedes, Laila Tajeldine. ¿Una democracia en decadencia o las pataletas del neoliberalismo que se niega a morir en América Latina? De cualquier forma, jamás la democracia brasileña estuvo tan cuestionada como ahora, sin importarles las consecuencias. Los neoliberales en Brasil insisten en la aplicación del método de judicialización de la política para evitar, con medidas antijurídicas, que Luis Ignacio Lula da Silva sea liberado. Para el escritor argentino Brasil, Juan Manuel Carr justamente lo dice: lo sucedido en ese país pues evidencia la degradación de la democracia. En tan solo 5 pasos, el golpe institucional con el impeachment sin crimen de responsabilidad contra Dilma, también donde balearon la caravana de Lula, también el asesinato de Marielle Franco, y también donde detuvieron a Lula, y ahora no se quiere cumplir una orden judicial y buscaron todos los medios para evitar liberar a Lula. En la jugada crítica de hoy, la pseudodemocracia en Brasil podrá finalmente impedir el ascenso de Lula a la presidencia. Acompáñanos. El juez Rogeiro Febreto del Tribunal Regional Federal del Caquarta de la región de Porto Alegre concedió un habeas corpus al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. La decisión, en teoría, liberó al líder del Partido de los Trabajadores, quien se encontraba en prisión sin pruebas desde el 7 de abril de este año, pero la reacción no se hizo esperar. El juez federal Sergio Moro, responsable de la orden de detención contra Lula, emitió una orden decidiendo que la decisión no valía. Al final, Lula continúa preso en Curitiba, que es justamente el lugar donde se encuentra. Así se están moviendo las fichas en torno a la figura política más influyente de Brasil. Escuchemos las palabras de Warner Freitas del Partido Popular y también otro de los líderes del Partido de los Trabajadores. Veamos. Compañeros y compañeras, Lula tiene que ser liberado ya, porque así lo determina la ley. Los juristas del Tribunal Federal de la región número 4 ordenaron liberar a Lula. El juez Moro ya fue derrotado, está dando sus últimas patadas e incumpliendo la ley. Tenemos que presionar los movimientos y las organizaciones sociales para que se cumpla su liberación. Brasil no puede ser más un país sin ley. Aguarden nuevas orientaciones del comando, más ahora que queda claro que el juez Moro fue derrotado y que Lula tiene que ser liberado, y se está incumpliendo la ley, manteniendo presa a una persona que tiene una orden de liberación. Libertad para Lula ya, y vamos a esperar nuevas orientaciones. A las 8:30 de la mañana de hoy, la orden de liberación llega a la Policía Federal, y desde allí se inicia una guerra absurda, ilegal y criminal que envuelve lamentablemente a personas aquí de la Policía Federal, que envuelve al Ministerio Público, que envuelve directamente al juez Sergio Moro, que envuelve al juez Embran, que trata de todas las formas, de manera desesperada, como lo dice el ministro Marco Aurelio, impedir que la ley sea cumplida. Esta situación en la que nos encontramos es la del caos del Poder Judicial. ¿Por qué lo llamo caos? Porque se invirtieron las jerarquías. Un juez, en primer lugar, manda sobre el país, manda sobre el Poder Judicial, manda a desobedecer órdenes de magistrados y jerarquías superiores. Es un completo desorden. Están jugando con el país. Un ciudadano cualquiera, un ciudadano común, todos nosotros, tengamos formación jurídica o no, y por cierto, no se necesita formación jurídica para saber eso. Todos sabemos que una decisión judicial tiene que ser obedecida y tiene que ser cumplida. Aquí tenemos una de las tantas pruebas y explicativas justamente de cómo existe toda esa manipulación. Lula da Silva enfrenta una nueva batalla enmarcada en la guerra judicial en su contra, esta vez con condiciones más favorables para conseguir justicia. Despleguemos sobre el tablero cómo se han movido las fichas de este laofero judicialización de la política en contra del líder del Partido de los Trabajadores en Brasil. Veamos. Condena.
Lula fue acusado de aceptar sobornos por parte de un contratista de Petrobras. En julio de 2017, el juez Sergio Moros condena a Lula a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Confirmación. 3 jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Porto Alegre juzgaron el caso en un tiempo récord. En enero de 2018, los 3 magistrados, Joao Petro Neto Gibran, Leandro Paulsen y Víctor Luis dos Santos Laos, confirmaron por unanimidad la condena a Lula y el aumento de la pena a 12 años y 1 mes. Orden de prisión. Lula pidió un habeas corpus preventivo al Tribunal Supremo en libertad, pero el juzgado ratificó la prisión del exmandatario a pesar de seguir teniendo derecho a más recursos. Lula fue a la cárcel el 7 de abril. Suspensión. A Lula le queda por agotar el recurso judicial ante el Superior Tribunal de Justicia. Este tiene que evaluar aún si el proceso contra el líder del PT siguió las leyes federales y a su vez si el proceso siguió la Constitución. Mientras esas decisiones no llegan, Lula viene tratando de suspender la prisión. Es ese intento de suspender la prisión lo que ahora está en juego. Y es que ahora pasamos a revisar nuestro tablero geoestratégico y nos desplegamos con nuestro corresponsal desde Brasil, Nacho Lemus, para que nos amplíe un poco más, Nacho, acerca de lo que está sucediendo en Brasil, justamente una decisión que luego fue revocada. ¿Cómo está la situación? Además, en la parte judicial, las calles, los movimientos, ¿cómo han respondido ante esta falta de respeto al pueblo de Brasil y también al sistema institucional? Adelante, Nacho. Así es, saludos Laila. La primera lectura que se podría hacer es que todo volvió al principio, que Lula se mantiene nuevamente en prisión, que no ha avanzado en ese sentido, pero lo que ocurre realmente el día después de esta novela judicial, de esta determinación del juez Pravetto que habría liberado a Lula, pero luego salió por detrás el juez Sergio Moro, quien se encontraba de vacaciones judiciales y que sin embargo en una orden urgente intentó impedir una determinación de un juez en una instancia superior, es decir, un juez en primera instancia impidiendo lo que ocurre por parte de un juez en segunda instancia. Todo ese contexto ha demostrado, y de manera unánime en los medios de comunicación locales, en la prensa tanto hegemónica como alternativa de izquierda a derecha, que lo que ocurre en este momento es un juicio político y no judicial contra Luis Ignacio Lula da Silva, que la acción del juez Sergio Moro de Curitiba es una acción parcial para intentar mantener preso a Lula. Y esto ocurre en un contexto muy particular porque, claro, Lula es candidato a la presidencia de Brasil, es el candidato con mayor intención de voto, doblega al resto de sus adversarios. Los sectores neoliberales clásicos de Brasil no tienen un candidato de peso de cara a las elecciones de octubre del 2018, después de un golpe de Estado contra Dilma Rousseff, y también surgen otras figuras ultraconservadoras, fascistas como Jair Bolsonaro, que vienen aumentando terreno frente a este vacío que está dejando el campo neoliberal. Y Lula, a diferencia de todos estos adversarios, tiene casi el doble de la intención de voto, y en ese sentido aparecen las fuerzas conservadoras intentando detener a Lula, intentando que se mantenga dentro de prisión. Sin embargo, ha quedado claro que ante la repercusión que generó este hecho, ante la intención de dejar libre a Lula por parte del juez Pravetto y la inmediata imposición de otros jueces, que los movimientos sociales salen a las calles nuevamente en Brasil para pedir que Lula sea candidato a presidente, que sea liberado para ser candidato. Ayer hubo manifestaciones frente a la sede de la Policía Federal en Curitiba, hubo manifestaciones frente al Tribunal Regional Cuarto de Porto Alegre, también en Río de Janeiro, en Sao Paulo, frente al sindicato de los metalúrgicos, aquel sindicato que se convirtió en un escenario épico porque ya vio la detención de Lula da Silva durante la dictadura militar en Brasil, como también vio la detención de Lula da Silva recientemente, hace 3 meses, cuando desde allí se dirigió hasta la sede de la Policía Federal. Y también hubo manifestaciones en Brasilia, donde se encuentra el Supremo Tribunal Federal. Y este es un punto muy importante porque hay sectores que han denunciado que la pasividad del Supremo Tribunal Federal, la lentitud para llevar a cabo el análisis de las prisiones en segunda instancia en Brasil, ha llevado a estas resoluciones por parte de jueces y ha llevado a este vaivén, a esta ida y venida de decisiones por parte de los jueces, que han mostrado también que hay una crisis interna en el seno del Poder Judicial brasileño que no consigue resolver la cuestión Lula aquí en Brasil, a muy poco de las elecciones
presidenciales que se llevarán a cabo en octubre. Y en ese sentido surgen nuevas denuncias sobre la deslegitimidad que ha adquirido el Poder Judicial en los últimos meses. Lo ha denunciado Dilma Rousseff, ha calificado como una vergüenza ella como otros miembros del Partido de los Trabajadores la acción del Poder Judicial y lamentan las consecuencias que pueda tener esta acción del Poder Judicial sobre el resto de la población. En ese sentido, una nueva embestida de la justicia contra Lula, una nueva embestida de carácter político, denuncian los miembros del Partido de los Trabajadores contra el mandatario que se presenta como primero de cara a las elecciones presidenciales de octubre, Laila. También queríamos preguntarte acerca de la situación a lo interno, porque justamente estábamos viendo, Nacho, que en Brasil pues ya vienen estas elecciones, tú lo acabas de decir, en octubre. Esto no cierra el camino para que pueda realmente Lula ser un candidato. ¿Qué es lo que intenta justamente evitar el neoliberalismo, la derecha en Brasil con todas estas acciones? Manteniéndolo preso, ¿realmente no podría ser candidato? Esa es una de las tantas preguntas que tenemos en el caso de Brasil. ¿Se está cerrando las oportunidades del pueblo para que sea Lula el candidato a las presidencias? Justamente esto que ocurrió ayer ha mostrado el acierto por parte del Partido de los Trabajadores en insistir con la candidatura de Lula. El Partido de los Trabajadores señalaba que Lula es el plan A, el plan B y el plan C de cara a las elecciones presidenciales. Y mantener esa candidatura después de lo que ocurrió ayer se ha mostrado como un acierto porque ha quedado expuesto el carácter político para evitar la candidatura de Lula por parte de la acción de la justicia brasileña. Y en ese sentido hay que recalcar que Lula puede ser candidato aún estando en prisión. De cara a las elecciones presidenciales presentaría su candidatura el próximo 15 de agosto en Brasilia, y allí los movimientos sociales ya planean y agendan manifestaciones de diferentes puntos de Brasil, llegando hasta Brasilia para presionar y para que tenga lugar esa candidatura. Lo que puede luego ocurrir es que después de la elección presidencial Lula pueda ser procesado por la ley de ficha limpia, una ley que irónicamente justamente Luis Ignacio Lula da Silva había sancionado durante su gobierno. Todo indica por el momento que Lula será candidato a presidente, que no hay razones para que no sea candidato a presidente, pero en el contexto político que vivimos y en el descrédito que tienen las instituciones, todo puede ocurrir. Laila, en Brasil, lo que ocurrió ayer ha mostrado nuevamente que no importa lo que ocurra en los papeles burocráticamente, sino que hay fuerzas que se imponen por encima de las leyes para impedir la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Hay mucho en juego de cara a las elecciones presidenciales de octubre, post golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, después de un largo proceso de gobierno por parte del Partido de los Trabajadores, y eso está muy por encima de las leyes. Aquí en Brasil hay dos candidaturas, una la de Lula, la otra la de los sectores conservadores, y eso hace que esta sea la situación, el contexto sociopolítico que se vive en Brasil, Laila. Bueno, como lo dice Nacho Lemus, todo puede ocurrir en Brasil justamente porque ya no le prestan atención a un mínimo de respeto o de querer parecer como simplemente un país que respeta una democracia. Bueno, y con esto nos vamos también a revisar nuestros portales web. Vamos a comenzar con la página 12 y su nota: Lula libre, el grito del domingo en Brasil. Una nota que refleja el cómo se está manejando, por un lado, la intención de liberar legalmente al candidato a la reelección presidencial en Brasil, y por el otro, cómo algunos actores enemigos del progresismo siguen la matriz de mantener en prisión a Luis Ignacio Lula da Silva, a quien se le dio una orden de liberación. Sin embargo, el juez Sergio Moros desde Portugal envió una orden de rechazo a la libertad de Lula y pretende incluso llevarlo a otro juicio a días de las elecciones. Vamos a revisar también otros portales web. Nos vamos con el portal Brasil de Fato, que titula: Juez ponente de la operación Lava Jato anula la orden de libertad de Lula. Una nota donde señala que pese a la orden de liberación urgente emitida por el juez de segunda instancia Rogelio Fabretto, amparado en el habeas corpus que los diputados del Partido de los Trabajadores, Guadida Mous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira
Enseguida, el juez de primera instancia, Sergio Moros, y el juez ponente de la operación Lava Jato, Joao Gebran Neto. Este último anuló la decisión. La política federal no cumplió la orden de libertad. Y en la recomendación que queremos hacerles el día de hoy es la lectura del artículo publicado en el portal Bermejo, que titula "El habeas corpus de Lula y la muerte del derecho". Un artículo escrito por el periodista José Carlos Ruiz sobre el evidente manejo político en el caso de Lula y la ilegalidad con que fue enjuiciado, llevado a prisión y ahora la negativa de dejarlo en libertad, un hecho que ha dejado claro la inmoralidad en varias ocasiones, ¿sí?, de quienes o por parte de quienes ejercen el derecho en esa nación. El comunicador señala incluso que sectores importantes del Poder Judicial pasaron a perfilar las fuerzas golpistas que tomaron el poder en 2016. La situación creada en Brasil contradice con la vigencia de la ley a tal punto que toman más en cuenta, en este caso, la orden emitida por un juez inferior a otro que ordena la liberación inmediata. Y con esta recomendación nos vamos a la primera pausa y lo hacemos con la siguiente pregunta: ¿qué hay detrás de la negativa de libertad de Lula da Silva? Recuerden participar, escríbenos a través del @TelesurTV, @LailaTajeldine, y lo pueden hacer con la siguiente etiqueta: Laufer Brasil. Ya regresamos. Recientemente fue denunciada la vinculación de Estados Unidos en la situación interna de Brasil. El tablero de la guerra jurídica en ese país suramericano parece enrarecerse por vaivenes y tensiones de las diferentes instancias del Poder Judicial. Veamos en detalle la última jugada. Lula está acusado de aceptar un soborno de parte de la empresa OAS a través de la reforma de un departamento de 3 pisos destinado a él en la localidad de Guarujá, en la costa de San Pablo. El reciente conflicto judicial se desató cuando el juez del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Rogerio Fabretto, aceptara el pedido de habeas corpus presentado por diputados del PT y emitiera la orden de liberación inmediata. Fue entonces que el juez de primera instancia, Sergio Moro, responsable por la condena de Lula, intentó impedir la medida publicando un documento defendiendo que las autoridades policiales no deberían respetar la decisión de Fabretto. Sin embargo, se trata de una conducta irregular, ya que un tribunal inferior no puede tener más peso que un tribunal de cámara. Y esta situación hizo que la policía no procediera antes. Pese a esto, otro juez de la misma Cámara que juzga en segunda instancia, Joao Gebran Neto, juez de la operación Lava Jato, revocó la orden de liberación a Lula y ordenó a la policía mantener al líder del Partido de los Trabajadores en prisión. El presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, Thomson Flores, decidió mantener la prisión del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y con este contexto nos vamos al análisis y lo hacemos conectándonos primero desde Argentina, La Plata, con Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. Profesor Héctor, ante esta situación que está viviendo Brasil, ¿estamos frente a una nueva pseudodemocracia en la región? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, directamente no creo que se le pueda llamar democracia a lo que está sucediendo en Brasil, no, ni siquiera una pseudo-democracia. Es una farsa donde solo se sostiene el discurso democrático a través del disfraz que le prestan los medios hegemónicos de comunicación como la Red O Globo y otros de sus aliados. Pero la realidad es que
Brasil, desde el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, dejó de vivir una democracia. Ese golpe arbitrario, ese golpe que intentó disfrazarse de juicio parlamentario, pero que realmente tuvo como único fin imponer a Temer como presidente, un presidente que no es querido ni por el 3% de su pueblo, según distintas encuestas, y que dio un giro a la política que se estaba llevando hasta ese momento, con el Partido de los Trabajadores a la cabeza. Dio un giro de 180 grados en lo económico, en lo social y también en la política internacional, alineándose con los intereses de Estados Unidos, que sin duda tuvo un rol fundamental desde aquel golpe en todo lo que fue sucediendo, y la persecución judicial y mediática contra Luis Ignacio Lula da Silva, que intenta impedir que el expresidente pueda volver a gobernar los destinos del gigante sudamericano, es parte de ese golpe que se está desarrollando en distintas etapas y que, como ustedes también bien marcaban en uno de sus informes, está vinculado también con el asesinato de la concejal Marielle Franco y con toda la violencia política y la intervención militar de Río de Janeiro que se ha desatado desde aquel primer paso que se dio cuando se destituyó a Dilma Rousseff. Profesor Héctor Bernardo, también unimos a este análisis a Roberto Bayo, quien es dirigente nacional del Movimiento Sin Tierra, Movimiento de Brasil. Profesor, también Bayo, justamente estábamos hablando de la situación que tuvo que vivir Brasil, pero ahora podemos hablar de democracia en Brasil. Le decíamos y le preguntamos al profesor Héctor Bernardo, nos encontramos en una falsa democracia bien maquillada a través de las grandes corporaciones mediáticas a nivel internacional. ¿Frente a qué estamos en Brasil? Y también las organizaciones populares, ¿hasta qué punto van a llegar para defender a su líder Lula da Silva? En Brasil, neste momento, no hay democracia. A medida en que el golpismo, que es una articulación de los grandes medios de comunicación con las grandes empresas internacionales, sectores de la burguesía nacional, se unieron para golpear Dilma. Y con el golpe se realineó toda la nuestra economía a los intereses de los Estados Unidos, abriu-se a venda da desnacionalização de nossas indústrias, bancos, tierras, e a nossa economia muito dependente dos interesses norte-americanos. Golpe sobre os direitos dos trabalhadores perderam muito direito. Golpe sobre a saúde pública, a educação. E nesse momento, ayer, com novo golpe do Poder Judiciário, junto com os meios de comunicação, impediu que Lula conquistasse a liberdade. Então, nesse momento, há agravamento da situação política, em função que o golpe continua tomando medidas todos os dias, todas as semanas, para impedir a volta da democracia. E a volta da democracia depende essencialmente a dar liberdade ao presidente Lula e o direito de se candidatar. E o povo vai decidir se quer ir ou não. Hoje, todas as encuestas indicam que nosso candidato, os candidatos das amplas maioria do povo, da população pobre, dos trabalhadores, dos estudantes, dos setores universitários e da população em geral, querem que Lula volte a governar o país para recuperar a democracia, para estimular o desenvolvimento econômico e ampliar os direitos dos trabalhadores nas suas diversas necessidades. Ahora volvemos con Héctor Bernardo. Profesor Héctor, desde Argentina, justamente porque veníamos hablando de cómo se está viendo la democracia, pero también cómo entender esa nueva táctica que están utilizando en Brasil, justamente por lo que tiene que ver con el tema del sistema democrático. Paralelamente que se acusa a Venezuela de no ser un sistema democrático cuando pasa por elecciones, cuando los candidatos pueden lanzarse, entre otros aspectos,
pues en Brasil no se dice nada y cuando realmente están sucediendo cosas bastante lejanas a la democracia. Entonces, ¿cuál es la técnica? Recientemente nos había dicho el corresponsal que con estas condiciones todavía Lula da Silva puede ser candidato y es preferencia en las encuestas. Si esto es así, entonces, ¿qué se espera? ¿Por qué se pretende mantener a Lula da Silva en prisión en estas condiciones? Bueno, la derecha tiene bien claro que si no puede impedir la postulación de Lula da Silva, Lula compite y Lula gana. Y si Lula gana, el gigante sudamericano vuelve a ser un elemento clave para toda la región, vuelve a tomar los caminos nacionales, populares, democráticos, vuelve a recuperar la felicidad del pueblo brasileño y vuelve una vez más la unión latinoamericana que ha sido destruida por Temer, por Macri, por Kuczynski, que ya no está y se tuvo que ir como tantos de estos mandatarios entre gallos y medianoches. Realmente la derecha está convencida de que la única estrategia que le queda es utilizar su brazo mediático, su brazo judicial, para perseguir a cada uno de los líderes populares en la región. Lo estamos viendo no solo en Brasil con respecto a Lula, lo estamos viendo también en Ecuador contra Rafael Correa, también se está intentando contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Es una lógica que combina dos herramientas fundamentales de la derecha: los medios hegemónicos de comunicación y el poder judicial, que ha sido un poder que se ha enquistado y que se ha reproducido a sí mismo y que siempre ha respondido a los intereses de los grandes poderes económicos y a los intereses fundamentales de Estados Unidos, que tienen una influencia terrible en la región y que siempre ha puesto sus garras con mira a los recursos naturales que hay en el Presal, los recursos naturales que hay en el acuífero guaraní, los recursos naturales que hay en el petróleo venezolano, los recursos naturales que hay a lo largo de todo este continente que es rico en esos recursos. Y los medios siempre disfrazando la realidad, haciendo foco en Venezuela y no hablando de lo que pasa ni en Brasil, ni en Colombia, ni hasta hace poco en México. La cantidad de líderes sociales asesinados en Colombia que estamos viendo en el último tiempo, 128 solamente en lo que va de este año, y Santos se preocupa por la democracia en Venezuela. Temer es un mandatario golpista que llegó a través de un golpe parlamentario y que impone un modelo que va a 180 grados con lo que la gente votó y que se alinea con los intereses que responden no a los intereses de su pueblo, sino a los intereses de Estados Unidos, y se da el lujo de hablar de la democracia en Venezuela. Realmente vemos el cinismo de estos gobernantes que realmente no representan a su pueblo y que solo tienen intereses puestos fuera de él. Bueno, volvemos con Roberto Bayo, justamente dirigente del movimiento Sin Tierras, porque al pueblo, a Latinoamérica, al mundo, quisiera saber las perspectivas, qué escenarios se manejan. Roberto, ¿qué sucederá en los próximos días? ¿Cuáles son los escenarios que ustedes se plantean? Y también, ¿cuál va a ser la acción del movimiento Sin Tierra? Pero también toda esa cantidad de movimientos y partidos que apoyan el liderazgo de Lula da Silva y también su candidatura a la presidencia de ese país suramericano. Acreditamos que agora as tarefas do movimento popular em Brasil e também no continente é de intensificar as lutas, as mobilizações, as pressões sobre o aparelho do Estado. Com a decisão de judiciário de ayer de impedir a soltura de Lula, revela que o poder judiciário brasileiro está apodrecido. Precisa de reformas estruturais, porque os membros do Poder Judiciário são membros da elite, proprietários das riquezas, das terras, dos meios de comunicação, e somente atendem os seus interesses. Por isso que agora a luta política no Brasil tem que intensificar, tem que ampliar a pressão sobre o Poder Judiciário. Por isso que é muito importante o apoio, a solidariedade e o acompanhamento político do continente latino-americano e do mundo todo, para que a pressão externa
visualiza em mundo todo o conjunto de ilegalidades jurídicas, políticas e a perseguição sobre o nosso presidente Lula. Agora, estamos pensando essa semana, há conjunto de recursos jurídicos que os advogados estão entrando no judiciário para que se restabeleça a justiça, mas, independente disso, em função que o Poder Judiciário agora é poder golpista, que mantém o presidente Lula na condição de sequestrado político, a situação é muito grave, porque há sequestro do corpo do presidente. Na medida em que o Poder Judiciário de Porto Alegre determina a sua soltura, o Poder Judiciário, em primeira instância de Curitiba, não o libera. E o aparato policial da Polícia Federal deveria ter soltado Lula, e há se recusado a soltar Lula. Então, na condição atual, é mais grave ainda. Então, eles é sequestrado político que tem seu controle do seu corpo. Isso é muito grave. Nem no tempo das ditaduras em nosso continente e de Brasil se permitiu isso. Então, para que a justiça se restabeleça, precisamos fazer muita luta, muita mobilização, e agora, nesse mês de julho e agosto, vamos intensificar trabalho de mobilização, de pressão. Estamos organizando marcha em direção a Brasília. Há grupo de militantes que vão fazer greve de fome no sentido de intensificar a pressão para que a justiça seja restabelecida. E nós, brasileiros, povo daqui, estaremos em luta permanente até soltar o presidente Lula, depois manter sua inscrição no Tribunal Superior Eleitoral para que possa ser candidato e elegê-lo presidente da República, e a partir de janeiro de 2019 começar processo popular de reconstruir o país. Então estamos nessas batalhas, nessa perspectiva, que somente agora a luta popular, a pressão popular, a solidariedade internacional e latino-americana é muito importante, porque está em jogo projeto continental, como o professor ha dito, de que os interesses dos capitalistas, das empresas transnacionais sobre o nosso continente é muito grande. Há muito recurso natural, há muita empresa pública, há muitos minérios, há muito petróleo, há muita biodiversidade. E todos esses recursos comuns de nosso povo têm que estar a serviço de projeto de integração dos povos do nosso continente. Então, a peleia, a batalha também são contra as grandes empresas transnacionais que não querem que nosso continente seja autônomo, independente e soberano. Então, para enfrentar e conquistar uma perspectiva soberana para o continente no próximo futuro, é fundamental que intensificamos a luta e a solidariedade entre os governos progressistas e entre os pueblos do nosso continente. Agradecemos a Roberto Bayo desde Brasil y también al profesor Héctor Bernardo desde Argentina. Justamente como decía el Roberto Bayo, es que se va a seguir y se va a mantener la presión en las calles. Eso es lo que se han planteado los movimientos en ese país para, justamente, y así lo decía él, restablecer la justicia en Brasil, restablecer la democracia en ese país. Y con esto nos vamos a una nueva pausa y lo hacemos con la siguiente pregunta: ¿por qué se insiste en mantener a Lula da Silva en prisión? Recuerden participar, escribirnos a través de la @telesurtv, @LailaTajeldine, y lo pueden hacer con esta etiqueta, Laufer Brasil. Volvemos con más análisis. La judicialización de la política contra Lula está lleno de incertidumbres en torno justamente a lo que está sucediendo en ese país, y es que se intenta, en torno a esa política, pues se está determinando un camino que aún no tiene certeza de cómo las partes van a actuar. Lula justamente personifica un liderazgo con mayor apoyo en torno a las presidenciales. Veamos cómo se está moviendo la derecha en Brasil para evitar que sea Lula da Silva el ganador de las próximas elecciones presidenciales de octubre. Veamos.
El lawfare que se aplica en Brasil tiene como objetivo impedir que Lula sea presidente. Para ello necesitan que el pueblo no se exprese. Para muchos analistas, el juicio es una farsa y hay una ejecución anticipada, en tanto señalan que fue encarcelado antes que la defensa pudiera presentar todas las pruebas. La mayor parte de las encuestas dan ganador a Lula con una amplia diferencia y hablan de un 35%, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, que acumula un 15%. La ecologista Marina Silva con el 7% y cierran Ciro Gómez y Gerardo Alckmin con 4%. Más allá de estar en prisión, Lula está en un gran momento respecto a su vínculo con la población, un pueblo que al vivir cotidianamente el ajuste de Michel Temer recuerda que el de Lula fue uno de los mejores gobiernos. Durante los 5 años que Brasil tuvo al exoperario metalúrgico pudieron salir de la pobreza 28 millones de brasileros y se logró aumentar el salario mínimo en un 62%. Lawfare Brasil, ese es el tema del día de hoy. Y para el análisis del mismo nos acompaña Aline Piva, quien es socióloga y periodista. Bienvenida a esta jugada crítica y también bienvenida a Venezuela. Muchas gracias. Ante todo, hay una situación que evidencia realmente que hay una gran degradación de la democracia. Podemos decir, ¿hay una democracia en Brasil o no la hay? Bueno, mi análisis es que ya no estamos viviendo más en democracia. Lo que empezó con el impeachment ilegal de Dilma se ha deteriorado en una ruptura del Estado democrático de derecho y que lo que vimos ayer con lo de Lula es solamente el último, lo más reciente en ese proceso, sí. Pero ya una ruptura tan profunda, tan profundizada, que yo lo veo muy complicado. Todavía no tenemos las claves de cómo retomar nuestra democracia. Ahora, hay una situación jurídica donde ya se hablaba de un secuestro, ahora se quiere mantener. ¿Pero por qué se insiste en mantener a Lula da Silva? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué se insiste en mantenerlo preso si eso no va a impedir que sea candidato presidencial? ¿O es que se está esperando otra fórmula subterfugia, no jurídica, pero sí un invento jurídico para justamente evitar que sea candidato? Exactamente. El tema es que los que impetraron el golpe en contra de Dilma Rousseff se ven ahora en una situación donde no tienen salida. Lula es el candidato, sigue siendo el candidato más popular en Brasil. Sí. Hoy ganaría en cualquier de los escenarios que tenemos para las elecciones. Entonces ellos se ponen frente a una encrucijada. ¿Qué van a hacer? Si liberan Lula, Lula retoma por el camino electoral, retoma la democracia. Sí. Si mantienen Lula en la cárcel, van cada vez más caer el barniz que lo estaban intentando hacerlo. Porque el golpe, ¿cuál fue el tema principal del golpe en contra de Dilma Rousseff? Y por qué hasta hoy mucha gente cree que no fue un golpe, sino que un proceso de impeachment. Ellos mantuvieron la forma de democracia, la forma de la democracia burguesa, pero fue una ruptura y ahora se ven frente a qué hacer. O profundizan el golpe y pierden ese barniz de democracia, o liberan a Lula y pierden el golpe en las urnas, en la votación. Claro. Ahora, periodista Piva, justamente en Brasil, pues en octubre se van a realizar unas elecciones presidenciales. En esas elecciones presidenciales se habla que podría ser Lula da Silva. Las encuestas, ¿qué dicen? ¿Él podría ser un posible ganador en Brasil? Seguramente. Hoy en todos los escenarios no tenemos lo candidato que está en segundo, que es un candidato de extrema derecha, fascista, que tiene posicionamientos completamente antidemocráticos, viene en segundo, pero lejos, muy lejos de Lula. Hoy la derecha, además de estar frente al dilema de cómo mantener el golpe, también tiene un problema grandísimo. No tienen ningún candidato viable, no tienen un nombre que agregue sus intereses como
sus intereses, como lo que estaba diciendo Bayo antes y el profesor también, no tienen como mantener sus intereses entreguistas de vender el país con un nombre que les agregue. Claro, eso. Pero hay una derecha que se niega a entregar nuevamente el poder a los pueblos. Ahora, leyendo e investigando justamente para presentar este programa, pues hemos visto diferentes versiones. En primer lugar, hasta la respuesta del por qué se insiste tanto en una vía judicial que realmente no da respuestas y violenta justamente el Estado de Derecho. Hay analistas que dicen se mantienen el Partido de los Trabajadores y las distintas organizaciones en esta vía judicial, en las instituciones, porque justamente pretenden evitar lo que podría ser un golpe de Estado. Ese podría ser también un escenario que se puede plantear la derecha para evitar la llegada de Lula da Silva al poder. Claro, yo creo que una cosa que poco se habla es que esa judicialización de la política en Brasil, el uso del poder judicial como arma política para criminalizar determinadas personas, determinados partidos políticos, es algo que no empezó ahorita. El golpe en contra de Dilma, el encarcelamiento de Lula, es el culmen de un proceso que ya se extiende hace mucho tiempo. Entonces, ¿y cuál es el secreto ahí? Cuando se usa el poder judicial, se desmoviliza parte de lo que sería el pueblo, que en otro proceso se fuera una ruptura más abierta, como por ejemplo un golpe militar, como se dio en los 60 en Brasil. Nosotros teníamos un pueblo más movilizado de lo que tenemos ahora. Ahora todavía estamos peleando para que la gente comprenda que vivimos bajo una ruptura del Estado Democrático de Derecho y que no se trata solamente de Lula o de Dilma o del Partido de los Trabajadores. La ruptura que vemos ahorita, y que sí está bien que un golpe militar sería aún peor de lo que tenemos ahora, es que estamos creando un estado de inseguridad jurídica y una ruptura con nuestra constitución, que en cualquier momento cualquier brasileño puede ser víctima de eso, de ese tipo de persecución que ahora sufre Lula, que sufrió Dilma, que sufren otros miembros del Partido de los Trabajadores, de los movimientos sociales en Brasil. Hay una degradación evidente, incluso de la percepción del pueblo hacia la democracia en Brasil, me refiero al pueblo brasilero. Y hay unas encuestas que leímos recientemente acerca de si el pueblo de Brasil sentía que estaba en una democracia o no, si estaban ante un sistema democrático, y solamente el 13% dijo afirmativamente que sí lo estaba. El resto afirmó todo lo contrario, es decir, que no existía un sistema democrático. Quiere decir que la mayoría del pueblo de ese país entiende que no hay democracia dentro de Brasil. Ahora, usted nos dice, los movimientos no están totalmente concatenados en función justamente de rescatar el derecho, porque ahorita estamos viendo algo tan esencial, el derecho del pueblo a elegir al líder que ellos crean conveniente. ¿Es eso lo que se está vulnerando en Brasil? Los movimientos, parte importante de los movimientos están los movimientos organizados. Lo que digo es que el pueblo, la parte de los brasileños que no están en los movimientos organizados, no están tan movilizados en torno de eso, porque tenemos en Brasil un sentimiento muy, primero lo que dijiste, un sentimiento de no hay credibilidad en el sistema político brasileño. La gente no se siente representada ni por los políticos que están elegidos, ni por el sistema como tal. Entonces eso es muy problemático. Segundo, que la campaña mediática en Brasil, nosotros tenemos Rede Globo, que es un conglomerado gigante de comunicación, tiene un proyecto político. Nosotros decimos que es el quinto poder. Tiene el poder político de movilizar, desmovilizar, crear un político, hacer con que se acabe un político, y eso es muy complicado para seguir, para hacer frente cuando no lo tenemos. Ahora, hay otro elemento.
el pueblo de Brasil ha podido entender en estos 2 últimos años pues lo que es un verdadero neoliberalismo. Hay políticas, ¿no?, que han hecho retroceder, no solamente existen personas que se encuentran sin empleo, sino las políticas de pensiones, políticas laborales en sí, recortes presupuestarios, entre otros. ¿Cuál es la situación actual del pueblo de Brasil? Y esa masa popular afectada por estas medidas neoliberal automáticamente no se ponen en función de Lula da Silva, quien años atrás había reconocido parte de esos derechos que corresponden al pueblo de Brasil. Yo creo que sin duda esas rupturas con lo que conquistamos en los últimos años, que sea en derecho laboral, educación, en políticas de seguridad social, eso creo que ha despertado un poquito la conciencia del pueblo, sí, y que ya se ve un poco más movilizado, y por eso que Lula tiene lo que tiene de votos, aunque está en la cárcel ya cuántos días, casi más de mes, sí, ¿no? Entonces yo creo que eso ha despertado. Y lo de ayer también, lo que pasó, los hechos de ayer, creo que están empezando a poner a claras que se trata de una persecución, que se trata de un proyecto que es en contra del pueblo, y que eso va a ayudar para aquí adelante que ganemos aún más, que Lula gane aún más el apoyo del pueblo, aún más de lo que ya tiene aún estando en la cárcel. ¿Cómo lo observa, y tú como periodista, Aline, cómo observas las perspectivas de lo que podría suceder en los próximos meses? ¿Cuál sería el escenario en el que tendrían que enfrentar el pueblo de Brasil? ¿Tendríamos a Lula como ganador efectivamente, o ni siquiera lo van a permitir llegar a ser ganador? Desafortunadamente yo no creo que van a dejar que Lula llegue, no hace parte de, no es conveniente a su proyecto político dejar que Lula pueda ser candidato. Asimismo, la candidatura de Lula va a seguir adelante porque es una candidatura de denuncia de lo que viene pasando en Brasil, no solamente de la ruptura del Estado Democrático de Derecho, pero también de todos los derechos que se le están sacando al pueblo, de cómo, bueno, de cómo volvimos a tener miseria. Los gobiernos de Lula y Dilma sacaron a millares de personas de la línea de la pobreza, y esas personas ya tenemos que como 15 millones, si no me engano, si no me equivoco, 15 millones de personas que se devolvieron a la miseria en el país. Wow. Entonces, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. El impacto en la vida de las personas se está haciendo, pero el impacto de políticas, por ejemplo, la política de seguridad social, es algo que solo de aquí 10, 20 años las personas van a empezar a sentir, porque son los jóvenes de ahora que tienen mucha influencia de Rede Globo, que están frente al proceso político y que tampoco van a volver ahorita, ¿no? Lleva tiempo para recuperar lo que estamos perdiendo. Ahora, viéndolo desde el exterior, ¿cuál cree usted que debe ser el papel que otros pueblos deben desempeñar ante esto que estamos viendo en Brasil, la situación de ese país y cómo realmente estamos en una dictadura real, la que impone el neoliberalismo en ese país? Yo creo que el caso de Brasil es un caso que debería ser ejemplo para toda la región. Fue un caso de éxito total de esta nueva ola de golpes blandos en América Latina. En como 6 meses sacamos una presidenta democráticamente electa, impusimos una agenda política neoliberal que está acabando con el futuro del país, y sacamos desde ahí el único candidato que tenía, que hoy presenta condiciones de ganar las elecciones. Hace parte de una retomada más amplia del neoliberalismo y de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Lo vemos pasar con Cristina en Argentina, con Correa en Ecuador, Lula en Brasil y muchos otros. Ahorita vemos en Nicaragua lo mismo que vimos aquí en Venezuela hace poco. Es un proyecto político de retomada hegemónica en toda la América Latina. Bueno, agradecemos a la periodista, también socióloga Aline Piva, por esta participación en Jugada
nuestra crítica y con esto nos vamos a las conclusiones. La derecha neoliberal en Brasil se niega a permitir la expresión democrática del pueblo que implique la reelección de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil. Por ello se barajan varios escenarios que impidan un gobierno de Lula, tal como es el uso del sistema judicial para ello, pero otro escenario también que se ve a la vista es la eliminación de las elecciones, pero también la toma del poder por el ejército, es decir, un golpe militar. Podemos afirmar que ya el institucional fue dado y solo quedaría este paso en caso de que los pueblos insistan. De acuerdo a las encuestas, tan solo el 13% de los brasileños se declara satisfecho con la democracia. ¿No es acaso una pseudodemocracia la de Brasil? Las fuerzas populares no tienen duda de ello, sin embargo pretenden evitar cualquier posibilidad de golpe militar, que cuando este también iría contra los intereses del pueblo y sería aún peor el retroceso. Pero ¿hasta qué punto podrán las fuerzas en Brasil trabajar la presión en las calles y también en el campo internacional para restituir el Estado de Derecho en ese país? Pues hasta una próxima edición que de seguro les brindará una perspectiva anti